Caramba. Había alguien que se ha unido. Ya. Entonces decíamos que el bien se representa ya sea como una presión o como una fuerza. Se supone que la acción provocada por la presión del viento sobre un elemento es normal a la superficie, salvo que se indique lo contrario. Por ejemplo, para fuerzas tangenciales. Y es función de la velocidad del viento, el efecto de los obstáculos, tanto naturales como artificiales, presentes en la superficie del terreno, la categoría de la construcción y de sus proporciones del conjunto, el emplazamiento del elemento considerado en la construcción, la orientación con respecto al viento, las dimensiones del elemento considerado y la forma del elemento si es plano o curvo. El concepto básico de la transformación del viento a presión puede ser obtenido de la ley general de Bernoulli para un fluido ideal. Entonces, esta ley nos dice que ρ velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, este es en la sección 1, sobre 2G más la presión en la sección 1 más la altura de la sección 1 es igual a la presión en la sección 2 más ρ velocidad en la sección 2 al cuadrado sobre 2G más Z sub 2. Como hemos indicado que estamos asumiendo que el viento sopla en una dirección horizontal, entonces tanto Z sub 1 como Z sub 2 son iguales, ¿no? Bueno, en la anterior expresión, P sub 1 y P sub 2 son las presiones que actúan en la sección 1 y 2 en una corriente de aire. Forma análoga, B sub 1 y B sub 2 son las velocidades del viento en las mismas secciones 1 y 2, ¿no? Y ρ es la densidad de masa del aire seco, la cual varía con la ecuación de Clapeyron, con la temperatura y la altitud de acuerdo a la ley de Hooke, ¿no? Por último, G es la aceleración de la gravedad, 9,81 centímetros cuadrados por segundo al cuadrado. Si el flujo de aire es forzado a pararse por una superficie normal al viento, B sub 2 se hace igual a 0, ¿no? Y la presión sobre la superficie resulta ser directamente P sub 2 es igual a ρ por la velocidad B sub 1 al cuadrado sobre 2G más P sub 1. Y la sobrepresión, si esto pasamos al otro término, entonces la sobrepresión P sub 2 menos P sub 1, que es lo que vamos a llamar a la presión definitiva, está dada por ρ por velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta expresión al nivel del mar puede ser escrita como Q igual velocidad al cuadrado sobre 16 o igual a 0.0625 velocidad al cuadrado. Esta expresión ustedes la van a encontrar en todos los libros, ¿no? Y últimamente lo escriben de esta forma en los manuales de viento, etcétera. Pero ya hay que recalcar esto, a nivel del mar. Esto es a nivel del mar, ¿no? Bueno, a nivel del mar, el valor de ρ es 1.225 kilogramos por metro cúbico y está medido a 15 grados centígrados y a una presión de 76 milímetros de mercurio. La presión está dada en decanewton por metro cuadrado o kilogramo por metro cuadrado. Y B, la velocidad del viento en metros por segundo. Entonces, este valor varía sustancialmente con la altura, ¿no? Donde está ubicada la estructura, ¿no? En nuestro medio, en La Paz es del orden de 0,87, ¿no? Entonces hay una disminución notable de la presión. ¿Por qué? Porque
la densidad del aire es mucho menor, ¿no? Por eso es que cuando vienen los futbolistas extranjeros, particularmente nuestros hermanos argentinos, se quejan de que no hay aire. No, hay aire, pero su densidad es baja, ¿no? Y por eso también un golpe, una pelota adquiere una velocidad mucho mayor de la que suelen ellos dar a nivel del mar, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Más adelante vamos a dar los valores de Rho y de la presión y de la velocidad en las principales ciudades de Bolivia. ¿Ok? Bien. Significado de la velocidad del viento. El problema para definir una velocidad convencional para el cálculo de los efectos del viento es particularmente complejo. Algunas nociones fundamentales sobre este problema pueden ser útiles a los ingenieros que, más allá de los reglamentos, desean tener una idea de las realidades físicas, ¿no? Bueno, el viento medio. Las características mecánicas de los instrumentos de medida determinan la imposibilidad de trazar la curva envolvente de las velocidades instantáneas del viento, ¿no? Aunque ahora ya hay anemómetros que pueden ser conectados en forma digital a una computadora y se puede hacer esto, ¿no? Pero para propósitos de diseño se necesitan, pues, registros de más de 50 años, ¿no? La figura 10 del fascículo permite relacionar la velocidad media sobre t segundos con la velocidad media sobre una hora. Pues la velocidad media sobre una hora se llama el viento horario. Y es lo que normalmente dan los registros en nuestro medio de Asana, ¿no? O del servicio de meteorología. Nos dan el viento horario. Pero nosotros no vamos a calcular con este viento horario, ¿no? Es decir que el concepto de velocidad del viento es insuficiente si no se precisa cuál es la velocidad media del viento registrado, ¿no? Y sobre qué periodo está ese registro. Bueno, a ver, vamos a ver algunos esquemas, un ratito. Aquí. La figura es como la siguiente, ¿no? El viento está soplando en esta dirección, ¿no? Es una perspectiva que sobre la cara A barlovento nos produce una presión, ¿no? Una presión, ¿ok? Y la presión varía con la altura, ¿no? Varía con la altura. Hasta un cierto nivel, esto es 10 metros o 30 pies, se considera que la presión es constante. A partir de ahí comienza a incrementarse con la altura, ¿no? Ok. En la cara posterior, con la cara a sotavento, se llama sotavento, se presenta una succión, ¿no? Una succión, es decir, una presión que tiende a salir, digamos, de aquí, ¿no? No aparece de la nada, sino que se produce por efecto de que en la parte de succión se crea un vacío que el viento trata de llenar y ahí se produce la succión. Lo mismo en las caras laterales, ¿no? Lo mismo en las caras laterales. Esta es más o menos una suerte de curvas de intensidad de la presión del viento en el lado de barlovento, ¿no? Y esto en el lado de sotavento, atrás, ¿no? Atrás, ¿ok? Y este es en los lados, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre cuando hay una esquina? El flujo de viento se divide a uno y otro lado y en estas esquinas se producen unos vórtices, ¿no? Unos vórtices, ¿no? Aquí está la variación de esa presión o de succión más bien, ¿no? Ya en estructuras muy livianas, los códigos prescriben que hay que hacer análisis especiales
particularmente en las esquinas, ¿no? Particularmente en las esquinas, en todas las aristas. Si bien aquí, por ser una estructura relativamente baja, galpón, ¿no? La presión es constante, ¿no? ¿Ok? Y aquí tenemos una presión, una succión sobre la cubierta, ¿no? Y en las aristas, como les decía, se incrementa. Eso vamos a ver luego. Este es el efecto de la fricción del terreno sobre la velocidad del viento, ¿no? O sea, básicamente a nivel del terreno la velocidad es prácticamente cero, ¿no? Porque por la fricción, etcétera, ¿no? Y luego va incrementándose con la altura. Eso es lo que llamamos la velocidad gradiente, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver luego. Bueno, aquí tenemos, digamos, una, un gráfico de la variación de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer una ratilla, un ratito. Ah, claro. Bueno, si nosotros hacemos una graficación de la velocidad del viento, de la variación de la velocidad del viento en un día, ¿no? Vamos a tener una figura como esta. ¿Ok? Entonces, en principio, vamos a tener aquí, qué sé yo, las 12 del día, las 6 de la mañana, las 18 y las 24, ¿no? Aquí tenemos el tiempo T, aquí tenemos el tiempo T, o la hora en este caso, ¿no? La hora. Y aquí tenemos la velocidad, ¿no? Bueno, normalmente durante la noche hay viento, ¿no? Pero es relativamente bajo. ¿Por qué hay viento? Porque por la rotación de la movimiento de la Tierra, ¿no? Rotación, traslación, Coriolis, etcétera. Entonces, vamos a tener aproximadamente una variación de este tipo, ¿no? Y justo a las 6 de la mañana, cuando sale el sol, ahí hace un friecito tremendo, porque se calienta el aire y comienza a haber movimientos del aire, ¿no? Entonces esto va a ser una cosa así, y va a ir subiendo así, ¿no? Subiendo las 12, bueno, es una cosa así, ¿no? Y aquí otra vez concentra el sol, va variando, ¿no? Bueno, sí, depende de la nubosidad, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, aquí tenemos un máximo y más o menos a grosso modo podemos sacar un promedio que va a ser este, ¿no? Vamos a tener aquí una velocidad promedio, ¿no? Entonces, esta es la velocidad promedio diaria, ¿no? Bueno, entonces esto es de velocidad promedio diaria, ¿no? Bueno, si aquí, esto va a ser más o menos una hora, ¿no? Entonces aquí vamos a poder determinar más o menos una hora. Llamemos esto a las 12, bueno, elegido
Entonces, si elegimos un periodo de 1 hora, ¿no? Un periodo de 1 hora. Entonces, podemos decir que el promedio durante esa hora es este valor, ¿no? Un valorcito aquí. Ya, entonces, a esto es lo que estamos llamando la velocidad horaria, o velocidad promedio ya horaria, ¿no? Velocidad promedio en 1 hora. Ahora, si nosotros analizamos más a detalle esto y hacemos un detalle de esto, ¿no? Vamos a dibujarlo aquí. Entonces vamos a tener que durante esa hora, ¿no? Tenemos nuestra variación de la velocidad, perdón, nuestra variación va a ser más o menos así. Ok, bien, ahora si nosotros sobre esta hora, sobre este 60-30, agarramos un periodo de 10 minutos, un periodo de 10 minutos que más o menos va a ser esto, más o menos va a ser esto, aquí. Bueno, el promedio horario o la velocidad horaria quedó aquí. Caramba. ¿No? Ha quedado aquí. Ahora, el promedio de estos 10 minutos va a salir aquí. ¿No? Entonces, esta es la velocidad, ¿no? Acá. Es la velocidad sobre 10 minutos. Acá. 10 minutos, ¿no? Bueno, ahora, otra vez, si hacemos un análisis más preciso de este sectorcito, ¿no? Vamos a tener una velocidad medida sobre, o un periodo, ¿no? Un periodo que lo vamos a poner aquí con negrito, muy grueso. Aquí vamos a tener cinco segundos, ya, ¿no? Y su promedio va a ser este. Va a ser este. Y a ese le llamamos la velocidad medida. Aquí lo vamos a llamar la velocidad medida sobre 5 segundos, ¿no? Ya. Bueno, entonces, todos estos golpecitos vienen en forma de ráfagas, ¿no? No es continuo. Si hacemos un análisis de esto un poquito más, va a ser una cosita así, ¿no? Son ráfagas, ¿no? Ok, entonces, vamos a distinguir la velocidad promedio diaria, la velocidad horaria o velocidad promedio
horario, de 1 hora, ¿no? Del máximo, porque aquí también podemos tener una velocidad horaria, pero elegimos en la parte máxima del día, ¿no? Luego vamos a tener la velocidad medida sobre 10 segundos y que la norma francesa llama la velocidad normal, ¿no? Entonces aquí tenemos la norma francesa, aquí nos llama la velocidad normal, ¿no? O sea, es la velocidad promedio medida sobre un periodo de 10 minutos, ¿no? Y luego, perdón, este es el azulito, ¿no? Este es el azul. Y esta otra llama la velocidad extrema. Velocidad extrema. Es la velocidad promedio medida sobre 5 segundos, ¿no? Es lo mismo y es lo mismo. Entonces, 1, 2, 3, 4 conceptos. ¿Ok? Esa es la figura. Les adelanto, la norma francesa para el cálculo se utiliza la velocidad normal y esto se lo considera como una carga en el estado límite de servicio. Esto se lo considera como una carga en el estado límite de servicio, ¿no? Y la velocidad extrema se la considera una velocidad en el estado límite último de resistencia, ¿no? De ahí que las presiones ejercidas por esta velocidad extrema, las presiones que vamos a llamar, llamemos Q sub E, ¿no? Vamos a llamar aquí Q sub E, ¿no? Y aquí vamos a llamar la Q sub N, Q sub N, Q sub N, ¿no? Están relacionadas a través de un factor de mayoración que toma en principio 1,75, o sea, el 1,75 que vamos a tener aquí, ¿no? El Q sub N multiplicado por el 1,75 pues, por 1,75 nos da, es igual a la presión ya, a la presión extrema, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta. Ok, luego vamos a ver cómo se calculan las presiones Q sub N, Q sub E, etcétera, ¿no? Ya, eso para que tengan presente. Bueno, a ver. Aquí está. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué decíamos, no? Bueno, en el fascículo que se les ha pasado está este gráfico de Davenport que nos permite relacionar la velocidad horaria promedio y la velocidad media en un tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos 3.600 segundos, 3.600 segundos, 1.000, 2.000, 3.600 segundos aquí, ¿no? Entonces, ahí es 1, ¿no? 10 minutos son 600 segundos, entonces tenemos 200, 300, 400, 500, 600, este punto, ¿no? Y a este punto le corresponde un factor de, un factor, ya, de más o menos 1,06 más o menos, ¿no? Para que estés sobre 10 segundos, ¿ok? Aquí podemos poner, o perdón, 10 minutos, ¿no?
Esto está en segundos, son 600. Bueno, 5 segundos está aquí. 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Este punto. Bueno, caramba. Ya, pulso, me está fallando el pulso, joven. Ya, entonces aquí nos estamos fijando 5 segundos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos pasar la velocidad horaria a una velocidad normal, tenemos que multiplicar por este valor 1,0 tanto, 1,04. Si queremos pasar la velocidad horaria a la velocidad extrema, ¿no? Tenemos que multiplicar por 1,40, ¿no? ¿Ok? Aquí la relación entre la velocidad media de 2 segundos es 2. La horaria es 1,53, la 2 aquí 1,53, ¿no? Aquí. Bueno, algunos otros reglamentos precisan 2 segundos, ¿no? Entonces, esta es la curva que nos permite relacionar este factor, ¿no? Bueno, bueno, aquí es la velocidad de base, ¿no? Todo es la velocidad de base, pero vamos a tomar la versión, la velocidad de punta, que son ráfagas, ¿no? Y aquí está la variación de la velocidad del viento con la altura, ¿no? En un terreno, llamaremos, urbano de una ciudad, evidentemente la variación de la velocidad con la altura no es tan grande como en un terreno mucho más abierto, ¿no? Entonces la variación del viento o la gradiente, viento gradiente con la altura, tiene esta forma, más o menos, ¿no? En un ambiente más abierto, urbano, fíjense que aquí a una menor altura adquiere 100. Y mientras que a nivel del mar o en el mar, las velocidades del viento alcanzan mayores velocidades con menores alturas, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son los efectos? Esto también se les va, si ya les he pasado, si no me equivoco, ¿cuáles son los efectos generales del viento? Ejercen una presión en el lado de barlovento. Barlovento, jóvenes, esto es barlovento aquí, ¿no? Barlovento. Y a este lado es sotavento. Sotavento. ¿No? Entonces, barlovento, sotavento. Presión, y aquí va a haber una succión, ¿no? Una succión. Hay el arrastre, o sea, tiende a que la estructura se nos mueva aquí, ¿no? Esto va a tender a que toda la estructura, bueno, un ratito, va a tender a que la estructura se mueva ahí, por efecto del viento, ¿no? Bueno, tendría que ser una estructura súper liviana, ¿no? Hay el efecto de succión. Ojo, no está actuando de adentro hacia afuera, ¿no? Ahora, si estuviese con ventanas, obviamente va a entrar el viento, pero va a haber una presión. En cambio, aquí es una succión. ¿Por qué? Porque en esta parte se presenta una zona de baja presión, ¿no? Entonces el viento trata de ocupar eso y se produce la succión. Lo propio, se produce esa fuerza de succión en la cubierta y en los laterales, ¿no?
Luego, el viento, si este está suficientemente fijo y la estructura es relativamente liviana, ¿no? O esbelta, esto nos va a producir un tambaleo o golpeteo aquí, ¿no? Va a estar así, ¿no? O sea, es una vibración de todo el conjunto en la dirección del viento, en sentidos positivo y negativo, esto va a actuar aquí, ¿no? Ahora, si las ráfagas del viento coinciden con el periodo, con el modo principal de vibración, se va a producir pues ya un incremento en las presiones, ¿no? Tremendo. Y luego también hay una presión de los elementos, de cada uno de los elementos componentes, ¿no? Va a vibrar esto en ese sentido. Se produce un efecto de limpieza, o sea, cualquier elemento que esté aquí en la cubierta, en la terraza, va a tender a ser limpiado, ¿no? ¿Okay? Esos son los efectos generales del viento. Y obviamente hay el de volcamiento, ¿no? Sí, también podemos tener un efecto de volcamiento como es a ver, de toda la estructura, ¿no? Particularmente cuando las estructuras son relativamente delgadas, ¿no? Entonces tenemos, digamos, un... Estás viendo de lado o de perfil el terreno, ¿no? El terreno, y aquí está un anuncio, ¿no? Panel de propaganda, un panel de propaganda que va a estar sometido al viento, ¿no? Está sometido al viento, ¿no? Ok, y estas son las columnas, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a tender a qué? A un volcamiento, vamos a tener un efecto de volcamiento, ¿no? Un efecto de volcamiento. Entonces hay que verificar al deslizamiento, al volcamiento, etcétera. No, créame, a un principio hacían estos letreros de propaganda en la vereda de los caminos, pero hacían unas moles pues de adobe, ¿no? Tremendas, y después pasaron a estructuras ya mucho más livianas, pero hubieron un sinnúmero de colapsos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de revisar los cálculos de estos propagandas en Santa Cruz que sufrieron el colapso. ¿Por qué? Porque no han hecho el debido cálculo, ¿no? Y en un caso no han respetado el diseño mismo del proyectista, ¿no? Que no, esto tenía una fundación relativamente importante, ¿no? Ah, caramba, una, una fundación relativamente importante, ¿no? ¿Ok? Entonces, no han hecho así y se les cayó, ¿no? Solución, haga tal como está, ¿no? Bueno, es así. Y también se produce, o se ha producido en nuestro medio una serie de colapsos de los muros de límites de lotes, ¿no? En el Alto, etcétera, etcétera. Ustedes van a ver que en nuestra ciudad, tanto en La Paz como en el Alto, han habido N colapsos por efecto del viento. Hasta ahora que yo sepa, no ha habido un colapso por efecto del sismo, ¿no? Pero por viento, por deslizamiento de muros, deslizamiento de taludes, eso se presenta casi a menudo, ¿no? Todos los años estamos, sabemos del deslizamiento, de que el viento se lo ha llevado una cubierta en el alto o el granizo, etcétera. Entonces, esas son cargas muy importantes que hay que considerar.
particularmente en elementos muy livianos como son los galpones, ¿no? Bueno, Ingeniero, sí, ingeniero, una pregunta. ¿El empuje y la succión se presentan simultáneamente en OIG? ¿cómo? O sea, el empuje y la succión del viento se presentan simultáneamente en OIG. La presión y la succión se presentan simultáneamente, evidentemente, ¿ya? Se presenta. Ahora, evidentemente hay, digamos, va a haber una, si yo tengo esto, ¿no? Hay una resultante total, llamemos una resultante total que es esta, ¿no? Es una resultante, eh, y esta es la sumatoria de todas las fuerzas o presiones de presión y de succión, ¿no? ¿Ok? Ya, esta es la que va a producir el efecto de deslizamiento, volcamiento, etc. Mientras que la presión de succión y de succión, esta presión de succión, bueno, le estoy poniendo así nomás, ¿no? Sentar aquí y a este otro ladito vas a tener la presión de, hola, otra vez. O sea, esto está presentando simultáneamente y el resultado es la fuerza de tracción total, ¿no? ¿Ok? Y aquí también vamos a tener la presión de succión, ¿no? La presión hacia arriba. Y en los laterales también, ¿no? ¿Ok? Se presentan simultáneamente, así es. Ya. ¿Y dónde está esto? Ah, caramba, ¿dónde está el otro? Bien. Entonces ya hemos visto, ¿no? En líneas generales, el viento normal que has explicado corresponde a una velocidad media medida sobre 10 minutos o más. Y el viento extremo a una velocidad media medida sobre 2 a 5 segundos. ¿Ok? El coeficiente de seguridad de las construcciones bajo los efectos del viento normal será evaluado considerando las tensiones admisibles en el hormigón y en el acero, ¿no? Lo que correspondería a un estado de carga de servicio. Dado el carácter excepcional del viento extremo, ojo, hemos dicho que el viento extremo es la velocidad media medida sobre 5 segundos. Además, ahí cabe recalcar lo siguiente, cabe recalcar que no les he dicho, ¿no? Que el, el viento normal, aquí, un ratito, el viento normal ¿no? Se presenta una vez por, caramba, un ratito, una vez por año, ¿no? Una vez por año. Mientras que el viento extremo, ¿no? El viento extremo, el viento, el viento extremo, se presenta una vez durante la vida útil de la estructura, que normalmente varía de 40 a 60 años. Entonces, una vez cada 50 años, ¿no? Entonces, por eso es
Entonces, imagínense, vamos a calcular con un viento que se presenta cada 50 años y que dura 5 segundos, ¿no? ¿Ok? Entonces, y eso corresponde al estado límite último de resistencia. Y así todo, ya digo, así todo se cae en las estructuras. ¿Por qué? Porque han hecho una mala evaluación, ¿no? Y esta es una vez al año, ¿ok? Dado el carácter excepcional de que solamente el riesgo de colapso debe evitarse hace tanto algunos desórdenes en la estructura, sería lógico dimensionar en este caso en el estado límite de rotura y abandonar las teorías que consideran el efecto en efectuar un cálculo en sección fisurada con tensiones admisibles aumentadas. ¿Qué pasa? Anteriormente, ¿no? Anteriormente se calculaba con el viento normal, como, ¿no? Y con tensiones admisibles. Y para el caso de un estado a la rotura, ¿no? Se incrementaba la velocidad, pero también se incrementaban las tensiones admisibles, ¿no? Por 1.3. Entonces no tenía mucho sentido. En cambio, ahora ya con estos conceptos es mucho más real, ¿no? Sin embargo, la falta de experiencia en el diseño límite para estas estructuras excepcionales determina que la mayor parte de los reglamentos mantengan aún el diseño con tensiones admisibles aumentadas frente al viento extremo. Algunas, ¿no? Ya la norma boliviana, que es una mala copia del CIRSOC o de la norma americana, ya han desechado esto. Para todas las obras y particularmente para las de gran altura se exige un cálculo suplementario a la velocidad extrema de viento considerada por definición la más alta velocidad instantánea a la que la construcción puede estar sometida una vez en su vida, ¿no? Promedio 50 años. ¿Ok? Eso no hay que perder de vista, digamos. Ya digo otra vez, cada una de estas palabras y párrafos vale, ¿no? La velocidad de viento básica. La velocidad de viento básica en la norma francesa, ¿no? Que es la norma 64, que tiene una revisión al 2005, ¿no? Y ha cambiado muy pequeñas cosas, ¿no? Está tan bien hecha que ha cambiado. De hecho, los franceses, y particularmente el ingeniero Eiffel, ha utilizado la torre Eiffel en París para hacer sus experimentos relativos al viento, ¿no? Por eso es que tienen una cosa bastante avanzada. Es la velocidad de viento básica en la norma francesa, es la velocidad promedio medida sobre un periodo de 10 minutos a una altura de 10 metros. ¿Por qué a 10 metros? Porque normalmente en los aeropuertos, donde están básicamente las principales estaciones de medición del viento, porque de no haber viento no habría pues aviones, ¿no es cierto? Gracias a que hay viento y que hay aire, vuelan los aviones, ¿no? Debido a la diferencia, la velocidad del avión frente al aire, y esa es una otra manera de decir la velocidad del viento, ¿no? De ahí que el despegue generalmente se lo hace contra el viento, ¿no? De manera tal de ganar mayor altitud rápidamente, ¿no? Como una velocidad de viento básica, ¿no? Por factor de la altura básica de 10 metros se considera a fin de evitar turbulencias locales debidas al terreno y alrededores inmediatos. En forma similar se puede definir una presión dinámica de base en lugar de la altura de la velocidad de base. Es aquella presión que se ejerce a una altura de 10 metros por encima del suelo sobre un elemento cuya mayor dimensión es igual a 0,5 metros. Esta es la superficie la dimensión de una veleta, ¿no? De una veleta del viento, ¿no? Que dentro de la norma francesa, los valores de la presión dinámica de viento varían para 3 regiones. Bueno, y están limitadas a alturas menores de 100 metros. Esta es cultura general, ¿no?
no pueden usar esto. Insisto en esto, pero siempre usan, ¿no? Ya tenemos registros en Bolivia y vamos a ver qué cosa vamos a usar. Pero ya digo, como cultura, podemos decir, la región 1, 2 y 3 tienen presiones correspondientes a 50, 70 y 90 decanewton por metro cuadrado, medida a 10 metros, que corresponderían a velocidades de viento de 28,6, 33,8 y 38,3 metros por segundo o 103 kilómetros por hora, 122 y 138, ¿no? Bueno, hemos visto en los gráficos que hay una variación de la velocidad y de la presión con la altura, ¿no? Entonces, esta velocidad se la considera hasta 1000 pies por encima de la superficie del terreno y de ahí en adelante se considera que es constante, ¿no? Entonces, son 300 metros, se considera que uno va a decir, y luego es constante, ¿no? Ojo, esto no tiene nada que ver con los metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de la altura de la estructura, por encima del terreno, ¿no? La fórmula, una de las fórmulas está dada por esta expresión. Es que la norma francesa, no, la norma francesa da esta expresión, que nos relaciona la presión a una altura H, sobre la presión medida a 10 metros, ¿no? Es igual a 2,5 veces H más 18 sobre H más 60, ¿no? Que la anterior relación vale para H comprendida entre 0 y 500 metros, ¿no? La norma francesa era algo más estricta, entonces decía que de 0 a 8 metros teníamos 50 kilos por metro cuadrado, de 8 a 20, 80, de 20 a 100, 110, mayor a 100, 130, que correspondía a velocidades de viento de 35, 8, 28, 3, 35, 8, 42 y 45. ¿No? Bien. Bueno, ya hemos visto en forma gráfica los efectos que produce el viento, ¿no? Y ahora vamos a ver las acciones que produce el viento. O de otra manera también efectos. Se pueden distinguir dos tipos de acciones que se traducen en presiones estáticas y dinámicas. La presión estática está dada por ¿qué? Por la presión de base multiplicado por un coeficiente C. Y la presión dinámica es la presión estática multiplicada por un coeficiente beta, ¿no? ¿Dónde? Aquí ya está. Q, presión fundamental, y es igual a la presión dinámica de base. Creo que había un joven que estaba queriendo entrar por ahí, pero siempre llegan pues tarde y después creo que no hay nadie esperando. Bueno, ¿no? Presión fundamental y es igual a la presión dinámica de base por los factores de modificación, es decir, altura, sitio, tipo de construcción, etcétera, ¿no? Pues va a haber, esta presión tiene que ser afectada por eso, por la altura, tomando en cuenta esta expresión, ¿no? C es en general un coeficiente aerodinámico, llamado también factor de forma, llamado también coeficiente de forma, llamado también coeficiente eólico o coeficiente de resistencia al viento, el cual depende del tipo y propiedades geométricas de la construcción, ¿no? El tipo y forma y propiedades geométricas, forma y propiedades, tipo, bueno, forma creo que no está de más, y propiedades geométricas de la construcción. Beta es un coeficiente de moderación dinámico que es mayor a 1. En realidad lo que nosotros hacemos es diseñar a una carga estática
pero que la hemos multiplicado por esto para tener una carga dinámica, ¿no? Claro, ahora, hoy en día hay gente que dice, no, hay que calcular con efecto dinámico, etcétera, pero para eso tendrían que tener el registro, ¿no? De la velocidad del viento con el tiempo, ¿no? Para tener toda esa curvita, etcétera, ¿no? Y además no un registro, sino N registros para calcular con la envolvente, ¿no? Nunca se va a repetir un viento o la forma como se presenta un viento en un día, nunca. Más o menos se aproximará uno al otro, pero por las condiciones de nubosidad, etcétera, va a variar, ¿no? Sabemos que en La Paz, el Alto, etcétera, las mayores velocidades de viento se dan en julio, ¿no? Julio, agosto, ¿no? Los que han sido niños han debido volar cometas justamente en la época de julio o agosto, ¿no? Bueno, la acción estática resultante, entonces vas a obtener una presión S, ¿no? ¿No? Sobre una pared de área proyectada A por unidad vertical de altura, puede ser determinada por la presión es la presión que hemos visto estática multiplicada por A, donde A es el área por unidad vertical de altura, ¿no? Entonces es Q por C por A. Q por C por A, ¿no? A causa de las variaciones de cada una de estas cantidades con la altura, los valores resultantes generalmente dan una curva irregular, la cual puede ser modificada para obtener cargas ya sea uniformes simples, cargas variables con la altura en forma lineal o cargas trapezoidales, ¿no? Pues, ¿qué quiero decir con esto? Oh. Si tenemos aquí, si tenemos aquí un edificio, ¿no? Pues ya hemos visto que la velocidad del viento va a subir, va a tener una variación más o menos de este tipo, ¿no? Hemos dicho constante y luego, digamos así, ¿no? ¿Okay? Y esto multiplicado por el área, multiplicado por el área nos va a dar, el edificio puede ser variable, ¿no? Puede tener, qué sé yo, caramba, puede ser así, digamos, así, qué sé yo, este otro lado. Digamos que es una vista que está dando al viento, que esté dando al viento, ¿no? Entonces está variado. Aquí hay una mayor área proyectada, entonces la variación de la presión sobre el viento puede dar una cosa como esta. Nos va a dar una cosa como esta. Muy compleja, ¿no? Va a ir variando, pero como está aumentando, he hecho mal. He hecho mal. Good. Digamos que va a dar una cosa como esta, así, ¿no? Muy compleja. Y esta es la presión total, ¿no? Entonces,
el párrafo que hemos leído nos dice que se podría adoptar un diagrama sencillo, por ejemplo, como el que voy a dibujar, por ejemplo, constante, ¿no? Por decir algo, una cosa como esta, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos donde la carga total sea más o menos equivalente a la carga total de este diagrama real, ¿no? Una otra opción será que se adoptar un diagrama como este, ¿no? Un diagrama como así, ¿no? Ese sería un otro diagrama. Y otra opción sería esta, ¿no? Una otra opción sería esta, un trapecio, ¿no? Esto. Bueno, no más la aquí todo. Y la otra opción, ¿no? La otra opción es para cada uno de los pisos determinar que va a dar una cosa así, voy a exagerar un poquito, digamos que son así variables los pisos, ¿no? Prácticamente en base a la carga real, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, esto normalmente ahora se hace, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Porque vas a tener el ancho de cada uno de los pisos, su área, la presión y multiplicamos y obtenemos esto. Y eso cargamos con esas presiones cada uno de los pisos o las cargas equivalentes puntuales, ¿no? Digamos así, tan y listo, así, ¿no? Entonces son, más o menos se aproxima al real, pero es constante en ciertas alturas, ¿no? Ok. ¿No? Entonces, acabamos de ver esto. La acción de conjunto del viento soplando en una dirección dada sobre una construcción es la resultante geométrica de todas las acciones P sobre las diferentes partes de la construcción, con la exclusión de las mayoraciones aportadas por las acciones exteriores locales. La dirección de esta resultante generalmente difiere de la dirección del viento, ¿no? Ahora, si la estructura es simétrica, regular, etcétera, la resultante va a coincidir con la dirección del viento, ¿no? Va a coincidir. Para ciertos conjuntos, esta resultante puede descomponerse siguiendo la dirección horizontal del viento en una componente D, que produce un efecto de arrastre y de volcamiento, ¿no? Siguiendo una vertical ascendente o descendente en una componente L, que produce un efecto de levantamiento y eventualmente de volcamiento. Entonces, este es de arrastre y volcamiento. Ya hemos visto el dibujito. Levantamiento puede ser también volcar. Siguiendo una dirección horizontal normal a la dirección del viento en una componente perpendicular,
y que produce un efecto de arrastre perpendicular o de deriva. Estas tres componentes, caramba, estas tres componentes pueden ser calculadas para casos particulares directamente con ayuda de coeficientes globales que ya nos dan un C sub D, un C sub L y un C sub Y. O sea, nos da un coeficiente para cada una de esas direcciones. En general, el coeficiente C sub Y, o sea, el de deriva, que está actuando en un plano horizontal, no es de aplicación práctica para los edificios. Sin embargo, es usado en los casos de torres, pilones o mástiles de sección triangular equilátera sometida a un viento paralelo a una de sus caras y en el caso de chimeneas o tirantes. Por otro lado, la acción del viento puede ser diferenciada en una acción global y acción local del viento. Bueno, vamos a ver, evidentemente hoy en día con los planteamientos arquitectónicos que hay, ¿no? Con edificios muy complejos en su forma, etcétera, etcétera, se presentan los, ¿no? Decíamos que normalmente no hay cuando hay un edificio regular, más o menos, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver, tratar de dibujar, digamos que en planta, a ver, voy a dibujar en planta un isométrico, llamemos, ¿no? A ver, un ratito. O sea, que sea los ejes, ¿no? Y ahora voy a dibujar en el plano horizontal la planta de un edificio. La planta de un edificio. ¿Ok? Y ahora voy a dibujar, para que tengan una idea, voy a levantar esto. Si fuese constante, tendría que dibujar esto aquí arriba, ¿no? Tendría que dibujar esto ahí arriba. Pero ahora vamos a ver que vamos a recortar. Y aquí otro, ¿no? Y aquí va a ser otro. ¿Qué pasa ahora si aquí yo le hago una entrada aquí, ¿no? En la planta superior, este punto lo pongo aquí, ¿no? Este punto lo pongo aquí. Y así es la fachada. Y este punto lo pongo aquí. Ese más o menos se va a ver. Entonces, lo mismo, este punto va a ser así, ¿no? Entonces, ya no tengo esto. Ya, y digamos que aquí se está uniendo, ya. Digamos que aquí se está uniendo, ya, con este punto, ¿no? Y aquí vamos a tener una subidita así, y sí, algo complejo, ¿no? Y aquí que no sea recto, y también que no sea recto. Y en la parte de atrás se ha achicado, ¿no? Ya, y aquí vamos a ver.
y tendremos que una cosa aquí y se ha achicado y ya hay una cosa así. ¿No? Se va a unir con esto y se va a unir, digamos, hasta aquí es constante y de ahí comienza a variar y vamos a tener una figura como esa, más o menos. Algo así. No. No, vale. Entonces, con paredes inclinadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, como esta es una pared inclinada, si yo hago, perdón, si yo hago, esto aparte es voy a dibujar un carport, ¿no? O sea, un techito para vehículos, así, ¿no? Entonces aquí entra nuestro carrito. Para que tengan idea. Ya, un carport. Entonces, el viento, si el viento sopla aquí, ¿no? En esta dirección. Fíjense, por el ángulo esto va a producir un levantamiento, ¿no? Aquí va a producir un arrastre a esta parte va a tratar de bajarla y a esta parte va a tratar de subirla. O sea, esto teóricamente se va a deformar de esta manera. Este puntito, digamos, está fijo, empotrado más o menos, este se va a tratar de poner aquí, ¿no? Y esto acá se va a levantar, ¿no? Exageradamente, se va a levantar así. Entonces está provocando un efecto de levantamiento, ¿no? Levantamiento. ¿Ok? Aquí está provocando un efecto de arrastre, un efecto de arrastre. Aquí es el D, famoso D. Este D, aquí está el levantamiento, el famoso L, ¿no? ¿Ok? Aquí es fácil darse cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si más bien tengo un viento en esta dirección, en el sentido contrario? En el sentido contrario tengo el viento aquí. Este viento va a provocar un arrastre en el sentido contrario, ¿no? Va a provocar un arrastre en el sentido contrario. Y sobre esto va a provocar un levantamiento, ¿no? Va a tener una componente de levantamiento. Mientras que aquí va a tener un levantamiento a la inversa, negativo, va a tener así. Va a haber el arrastre, pero hay el levantamiento negativo. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, si nuestro viento en planta tiene esta proyección, en planta tiene esta proyección, y aquí, vemos en la altura está en esta proyección. La resultante sobre esto está inclinado, ¿no? La resultante va a tener una figura como esta, ¿no? Ay, otra vez, caramba. Ya. Aquí va a tener un efecto de arrastre, ¿no? En la dirección, en esta dirección, ¿no? Como es inclinadito en ese sentido, va a tener una componente en la dirección, ¿sí? Aquí, y sobre esta cara total va a tener un efecto de levantamiento, ¿no? Ahí. Entonces, perdón. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Aquí es esto.
Entonces la resultante total es esta. Es esa. Y sus componentes son esta fuerza de arrastre, de levantamiento negativo y de deriva en la dirección perpendicular al viento, ¿Ya? Ahora, si fuese una estructura rectangular, va a haber solamente de arrastre. ¿Por qué? De arrastre porque las fuerzas de succión en los laterales se van a anular, ¿no es cierto? Se van a anular. Entonces, si yo tengo en planta, este dibujito, y aquí está nuestra fuerza del viento, ¿no? Entonces, ¿qué componente va a tener? Solamente esta, ¿no? Si bien hay, hemos dicho, va a haber presión y succión, y aquí succión y succión, estas dos se van a anular. Esta con esta se van a anular para la carga total, ¿no? Para el resultante total. Estita se va a sumar con estita y nos va a dar el resultado total, ¿no? Esto es para la acción local. Acción local. La succión, la presión sobre esta cara es la acción local, pero la resultante general es esta, ¿no? ¿Ok? Bueno, a ver. Más notorio, y por eso decíamos, más importante es en el caso de, si yo tengo aquí una torre, perdón, si yo tengo aquí una torre, pues, ¿no? Una torre, que tiene vientos, es decir, entonces va a tener, digamos, aquí un viento, o sea, un cable, ¿no? Aquí va a tener un cable, aquí va a tener cable, y aquí va a tener un cable, ¿no? ¿Ok? Entonces el viento está soplando en esta dirección, en esta dirección. Aquí es fácil darse cuenta, ¿no? Sobre este cable, ¿qué está pasando? Vamos a tener un efecto de arrastre, ¿no? Y un efecto de levantamiento negativo, ¿no? Sobre el cable en la parte posterior vamos a tener un efecto de arrastre, ¿no? ¿No? Y un efecto de levantamiento. ¿Por qué? Porque el ángulo de ataque es negativo, en cambio aquí el ángulo de ataque es positivo, ¿no? Es menor a 90 grados y va a tener aquí. En cambio aquí este ya es negativo. Sobre este cable, va a haber el efecto del arrastre, y va a haber un efecto de deriva por este ángulo, un efecto de deriva que puede estar aquí, ¿no? Y no hay de levantamiento porque está en un plano, entonces, ahí, así, y el de arrastre aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el efecto sobre cada uno de los elementos componentes de esta estructura, ¿no? Sobre el mástil propiamente, o sobre la torre va a estar el efecto de arrastre. No hay levantamiento, pero ya esto, si esto fuese una estructura circular, voy a exagerar con el diámetro, ¿no? ¿Sí?
Bueno, así van a haber efectos de deriva, pero porque es una estructura de revolución, perdón, que vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Por efecto de karma, ¿no? Por efecto de karma. Aquí. Ya va a vibrar en este sentido. En este sentido hay en efecto hay, ¿qué ocurre? Que el viento trata de, exagerando, si fuese solamente la estructura aquí empotrada, va a tratar el viento de deformarlo esto aquí. Pero va a tratar de llevarlo a un punto como este y vas a tener más o menos, ya, caray, me equivoco. Digamos así, ¿no? En esta dirección trata de doblar. Pero al soplar sobre el tirante, más bien el tirante, como está tesado en forma previa, va a tratar de que de jalarlo a este lado, ¿no? De jalarlo a este lado. Entonces, la deformación del poste va a ser va a ser una cosa como esta. Así, ¿no? ¿Ok? Que el tirante lo está jalando, es así. Bueno, entonces ya digo, en tirantes, en cables de puentes atirantados y otro tipo de estructuras, en las tensoestructuras que hoy están de moda, ¿no? Se producen todas estas componentes de la acción del viento. Bien. Bien, acción global del viento en la dirección paralela al viento. Para bajas velocidades de viento, el régimen de flujo es laminar y los efectos sobre la construcción tienen un carácter que puede ser considerado estático. Para velocidades más elevadas, el viento se vuelve turbulento y actúa en forma de ráfagas sucesivas, las cuales presentan un carácter periódico y su efecto se torna más peligroso cuanto más se aproxima al periodo propio de vibración de la obra, que ya les mencioné. Los efectos del viento se vuelven dinámicos. La velocidad para la cual se tienen que efectuar los cálculos en este estado se llama velocidad normal del viento, V sub n. Esta velocidad corresponde a la velocidad instantánea que no se presenta más que una vez por año. Velocidad normal, ¿no? Esto que he puesto. Ya. La acción de esta velocidad se traduce en una presión paralela Q en la dirección del viento. La relación entre Q y la velocidad del viento se obtiene, y hemos dicho, por la aplicación de Bernoulli, de donde resulta esta acción, ¿no? Ya digo, esto es para el nivel del mar. Para hasta 1000 metros sobre el nivel del mar no es necesario modificar la fórmula por el valor de ρ, ¿no? ¿Ok? Pues Q no varía mucho, pero con la altura de la estructura sí. La norma francesa, ya hemos dicho, define dos velocidades, la velocidad extrema, considera la velocidad instantánea máxima a la que debe estar sometida la obra en su vida útil, y la velocidad normal, que está dentro del régimen turbulento, ¿no? Ok. Luego tenemos en la dirección perpendicular del viento. Numerosas observaciones han puesto en evidencia que las construcciones esbeltas están sometidas a vibraciones perpendiculares a la dirección del viento, ¿no? Estas vibraciones aparecen para velocidades del viento relativamente bajas y únicamente en el régimen laminar. La velocidad del viento correspondiente a las vibraciones máximas en la dirección perpendicular se llama velocidad crítica, la misma que se produce, otra vez reiteramos, dentro del régimen laminar.
La teoría de Kalman define los fenómenos de vibración lateral para las estructuras esbeltas de forma cilíndrica y aproximadamente cilíndricas, troncocónicas. El fenómeno se descompone en 4 fases que se encadenan a medida que la velocidad del viento crece. Primera fase, tenemos un flujo regular del viento para bajas velocidades del viento. No se producen vibraciones laterales. Un ratiño. Aquí estamos. A ver, un ratito. Bien, esta es la figura, ¿no? Entonces, tenemos una estructura circular, la acción del viento, todos los elementos de masa de aire están bien ordenaditos, bien educaditos, hay un flujo laminar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se chocan con este accidente y tienen esta variación, ¿no? Entonces, en esta parte, debido al ser del viento, se produce una zona de baja presión, ¿no? Una zona de baja presión, se tiende a cero, ¿no? Entonces, no puede haber eso. Entonces, ¿qué ocurre? Los elementos de masa tienden a ocupar esta zona, ¿no? Entonces, entra esto, ¿no? Luego entra este otro, entonces, y luego se van desprendiendo, ¿no? Entonces, es la primera que entra, se ha desprendido, luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, ¿no? Entonces, decimos, se forman 2 torbellinos simétricos en la parte posterior de la tos, ¿no? En la parte lateral. ¿Ok? Ya. Los 2 torbellinos se desprenden alternativamente, ¿no? Primero uno, después otro. Primero uno, después el otro, ¿no? Y guardando entre ellas un intervalo constante del orden de 4 a 5 veces el diámetro de la estructura. Esto, de 4 a 5 veces. ¿No? ¿Ok? Dando lugar a vibraciones laterales de amplitud creciente. Entonces, como hay un desprendimiento, hay una rotura del equilibrio en sentido transversal al viento, entonces esto comienza a vibrar, ¿no? Entonces, cuando ya se produce, se llega a una velocidad llamada crítica, donde el efecto de las fuerzas de deriva son máximas, está vibrando tremendamente, ¿no? ¿Ok? Bien, si aumentara la velocidad del viento, entonces el flujo ya no es laminar, sino es errático, es torbellino, ¿no? Entonces ya se anulan el uno con el otro, etcétera. Entonces la fuerza de deriva va decreciendo, ¿no? Entonces, en turbulencia irregular en la parte posterior, las vibraciones se atenúan, ¿no? ¿Ok? Ahora, el límite entre regímenes, vale, sí, de régimen laminar y de régimen turbulento, se ha fijado convencionalmente en 25 metros por segundo, que es aproximadamente 90 kilómetros por hora. En consecuencia, la velocidad crítica no puede superar este valor límite. Si el cálculo de la velocidad crítica conduce a un valor mayor a la velocidad límite, las normas consideran que las oscilaciones laterales son despreciables. En edificios normales, ¿no? De sección rectangular, cuadrada o aproximadamente, la velocidad de crítica es pues del orden de más de
80, 90, 100 metros por segundo. Entonces, en ese caso, ya no se considera el efecto B crítico o la fuerza de deriva, ¿no? Vuelvo a repetir, ya no se considera. Si la velocidad crítica es mayor a 25 metros por segundo, nos olvidamos. Pero, insisto, ustedes en su memoria de cálculo calculan todo, ¿no? Bueno, entonces las vibraciones laterales dan origen a una fuerza de deriva que alcanza su mayor valor para la velocidad crítica. La velocidad crítica se calcula a partir de esta expresión S igual N sub V por E sub V sobre V, donde V es la velocidad del viento en metros por segundo, D el diámetro exterior en metros, N sub V, que es la frecuencia y es el inverso del periodo propio de oscilación, y está dado en unidades 1 sobre segundo. Y ese es el número de Stokes-Hall, ¿no? El número de Stokes-Hall varía, el número de Stokes-Hall, repito, el número de Stokes-Hall varía con el número de reinos y se adopta para las estructuras de revolución un valor de 0,20. Para estructuras de rectangulares de 0,15 a 0,30, ¿no? Ahora dice, se considera que la construcción entra en resonancia, o sea que el periodo de vibración de esto igual al periodo propio de oscilación, entra en resonancia, o sea, se incrementa la fuerza, pero tremendamente, ¿no? Bajo los efectos de turbinas de Kármán, en el momento en que la frecuencia de excitación del viento coincide con la frecuencia propia de vibración de la obra, ¿no? Entonces, aquí despejando el valor de B y tenemos y llamando B crítica, entonces va a ser la frecuencia crítica por D sub B sobre S. Tomando 0,20, la velocidad crítica va a ser la frecuencia por D sub B sobre 0,20, siendo la frecuencia el inverso del periodo propio de vibración. Entonces la velocidad crítica es el diámetro exterior sobre 0,20 que multiplica a el periodo propio de vibración, ¿no? Así es. Luego podemos definir una presión crítica, que es a nivel del mar la velocidad crítica sobre 16, ¿no? Sobre 16. Las dos fuerzas paralela y perpendicular al viento forman una resultante, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí una fuerza de arrastre, ¿no? Y vamos a tener una fuerza de deriva, ¿no? Que nos va a dar una resultante que es de este tipo, ¿no? ¿Ok? Así es. Ya digo, esto se presenta para una velocidad crítica que es menor, pero la fuerza de arrastre para viento turbulento es pues, caramba, muchas veces es de este tipo, ¿no? De este tipo, así. La fuerza de arrastre es tan grande, mucho mayor que esta fuerza resultante de la fuerza de deriva y la de arrastre para la velocidad crítica, es para velocidad normal, ¿no? Pero hay que hacer estas verificaciones, ¿ok? Bien, cálculo de la fuerza de arrastre. Cálculo de la fuerza de arrastre. A ver aquí, ¿qué más tenemos? Bueno. Esto ya hemos mostrado aquí. En elevación, viendo cómo se comporta la trayectoria de los elementos diferenciales de masa, entonces esto choca ahí, ¿no? Entonces tiende a subirse y se forman estos turbelinos, dando lugar a succión en los elementos de barloventa en la cubierta, ¿no? Y aquí también.
en la medida que este ángulo de ataque es mayor, 90 grados es presión nomás. Si es menor, va a dar succión tanto a barlovento como en succión o como a sotavento. Y aquí tenemos succión y así se comporta el aire, ¿no? Una vista isométrica, también el aire se desprende a los laterales, por eso es que se va a producir succión en los flancos. Esta es una vista en planta, ¿no? Entonces el empuje sube, y se baja. Mientras que aquí se desvía este lado y se produce fuerzas de succión aquí, ¿no? Que también por el fenómeno de Kármán, pero para estructuras rectangulares su efecto no es tan significativo, ¿ya? Aquí que parecíamos listo. Esto vamos a hacer mención luego y esto vamos a hacer mención luego. Bueno, otra vez para cultura general, anterior o antes de que hayan los instrumentos de medición, al viento se lo clasificaba de acuerdo a los efectos que producía el viento, a los efectos. Efectos que podían ser pues sentidos por la gente común, ¿no? Entonces tenemos esta escala de 17 puntos, ¿no? Con estas denominaciones, calma, etcétera, y que corresponden a las velocidades del viento en kilómetros por hora, en nudos o millas por hora, ¿no? ¿Ok? Entonces, decimos, se define como calma a vientos que tienen una velocidad menor a 1 kilómetro por hora, ¿no? Calma, dice, cero, escala cero, el humo se eleva verticalmente, el humo de una chimenea, etcétera, de su cigarrillo, sube verticalmente. 2, aire tenue, velocidad de 1 a 5. La desviación del humo indica la dirección del viento, obvio, ¿no? Las veletas no se mueven. El 3, brisa ligera, de 6 a 11 kilómetros por hora. Se siente el viento en el rostro, está friecito. Las hojas de los árboles se agitan y las veletas empiezan a moverse, ¿no? Bueno, generalmente las veletas, estos se ponen en propiedades agrícolas, ¿no? O en aeropuertos, etcétera, ¿no? 3, brisa suave, de 12 a 19 kilómetros por hora. Las hojas de los árboles y pequeños vástagos, o sea, ramitas, en constante movimiento. Las banderas livianas están desplegadas, ¿no? 4, brisa moderada, ¿no? Entonces, ligera, suave, moderada, fresca, fuerte. De 20 a 28, hay polvo, y hay hojas caídas de los árboles. Los pedazos de papel son levantados, se mueven las ramas pequeñas. 5, brisa moderada, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve esto? Cuando uno hace indagación en un pueblito donde no hay registros de viento, entonces a la gente mayor se le pregunta a ver cuáles son los mayores vientos, ¿no? Entonces ellos van a dar una idea de los efectos observados, ¿no? Sopla de tal manera, hace caer los árboles, hace caer los árboles en el 7, que es el 7, de 50 a 60 kilómetros por hora. Para eso sirve esto, ¿no? Para que en base a los efectos podamos definir su nombre y su rango de velocidades, ¿no? Bueno, no, van a leer esto. Entonces ya a partir de la escala 12, ¿no? Ya es un huracán de 118 a 133 kilómetros por hora. Las ramas pequeñas son arrancadas de los árboles, el avance es generalmente impedido. Perdón, 12. No, pues el 12 ya muy raramente experimentado en tierra, usualmente acompañado por extensos daños. Recientemente, estos días
se está presentando un huracán, pero tremendo en Estados Unidos que está haciendo, pero daños bárbaros, ¿no? Se imaginan velocidades de 130 kilómetros por hora, etcétera, ¿no? Ya esto ya no tiene nombre, es sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien puede, 17 ya es el fin del mundo, 200 kilómetros por hora. Esto se puede presentar dentro de un torbellino, ¿no? De un tifón, etcétera, ¿no? Bueno, eso como cultura general, pero vale esta hojita para, como digo, para la investigación de velocidades del viento en base a esto, ¿no? ¿Cuánto ha observado ustedes? Bueno, ¿no? Las ramas caen, árboles enteros en movimiento. Las tejas se desprenden de los techos, son tejas que no están amarradas, ¿no? Igual que las cumbres de las chimeneas. Árboles quebrados pues, o arrancados. Pues recién nomás ha habido en Santa Cruz este tipo de eventos, ¿no? 8, 10, 89 a 102 kilómetros por hora, ¿no? Ok. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Si no les he enviado esto, les voy a enviar ahora mismo, ¿ok? Bien, nos vemos el día viernes a las 8, perdón, 7:30. Bien, jóvenes, hasta el día viernes. Sigan Hasta el viernes, avanzando. ingeniero. Buenas noches, Inge. Que les vaya bien. Buenas noches. Buenas noches, señor. Ah.